Bien, estamos aquí para ver algunos ejercicios de razones trigonométricas. Cómo aplicar las razones trigonométricas a diferentes problemas. Bueno, lo primero que tenemos que saber son las fórmulas de las razones trigonométricas. Tenemos en primer lugar el seno, coseno y después tangente. Bien, ¿cómo podemos calcular cada una de ellas? ¿Y qué es lo que nos van a dar cada una de ellas? Bueno, cuando tenemos un triángulo, si nosotros aplicamos la primera fórmula, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, lo que nos va a dar va a ser el seno, ¿vale? El seno de un ángulo, es decir, un número decimal que después podremos usar para sacar los diferentes datos del triángulo. Si utilizamos la fórmula del coseno, necesitamos, por tanto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y para la tangente, el cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, ¿y esto qué función tiene? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de problema. Me voy a llevar las formulitas y vamos a ver. Por ejemplo, aquí nos dice que para obtener una visión completa de la Torre Eiffel, esta sería la torre, hay veces que nos dibujarán las cosas con más detalle y otras que no, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, tenemos la torre, tenemos la cámara. Para tener una visión completa de la Torre Eiffel, 325 metros de altura, es decir, esto ya me lo dan, 325 metros de altura, disponemos de una cámara que recoge hasta un ángulo de 47 grados, es decir, este ángulo de la cámara, la apertura de la cámara, recoge un ángulo de 47 grados. ¿A qué distancia mínima del pie de la torre conseguiremos sacarla entera? Es decir, yo lo que quiero sacar, si esto lo interpretamos como un triángulo, es decir, la distancia de la torre hasta la cámara, la distancia de la cámara hasta el punto de arriba de la torre y la altura de la torre, ¿vale? Nosotros aquí montamos un triángulo. Por lo tanto, yo lo que quiero sacar la distancia mínima del pie de la torre. Yo lo que quiero sacar es la distancia mínima del pie de la torre hasta la cámara, es decir, este ladito. Este ladito era el cateto adyacente. Yo lo que quiero sacar es el cateto adyacente. ¿Qué datos tengo? Pues tengo la altura, que es el cateto opuesto, y es 325 metros. Sé el ángulo, que son 47 grados, y necesito sacar el cateto adyacente. Bien, pues bajo mi punto de vista, la mejor forma de proceder con estos problemas es, en primer lugar, sacar las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, de el ángulo 47, que ya lo tenemos. Por lo tanto, esto necesitamos la calculadora. Vamos a pinchar los siguientes botones, ¿vale? Los voy a poner aquí. Vamos a poner en la calculadora sin, metemos el ángulo y nos tiene que salir un número decimal. Lo mismo con el coseno. Este más no hay que pulsarlo, ¿vale? Simplemente escribimos coseno y el número 47, seno y el número 47. No tenemos que pulsar este más ni nada. Y tangente, que en la calculadora viene así, y ponemos el número 47. Vamos a utilizar la calculadora para ello.
Si pongo el seno y 47, me sale un número decimal largo que empieza por 0,073 aproximadamente. Lo mismo con coseno. Pincho el botón de coseno y pongo 47 y me sale 0,68. Y la tangente, que he dicho puede aparecer así, pero puede aparecer también con el botón de tan. Y pongo 47 y me sale 1,07. Y estas son las razones trigonométricas de este ángulo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues me fijo en los datos que tengo, en los datos que se me piden y me voy a ir a las fórmulas. ¿Qué datos tengo y qué datos se me piden? Lo primero, ¿qué dato me pide? Me pide el cateto adyacente. Voy a fijarme qué fórmulas me dan el cateto adyacente. La de tangente, vamos a poner esto un poquito más pequeñito. La de la tangente y la del coseno. Bueno, ¿cuál de las dos puedo utilizar para sacar ese cateto adyacente? Pues la única que puedo usar es la que me dé el resto de datos. ¿Tengo la tangente del ángulo? Sí, tengo aquí la tangente del ángulo. ¿Tengo el cateto opuesto? Pues habíamos dicho que el cateto opuesto era la altura. Por lo tanto, esta la puedo usar. Vamos a ver la del coseno. El coseno del ángulo lo tengo. El coseno del ángulo, vamos a ponerlo en otro colorcito. El coseno del ángulo lo tengo aquí. Y la hipotenusa que sería este lado inclinado no lo tengo. Por lo tanto, esta fórmula no la puedo utilizar. Vamos a utilizar, por tanto, la de la tangente. Vamos a trasladar esos datos a esta fórmula. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, pues vamos a trasladar esto a la fórmula. La tangente 1,07 es igual a el cateto opuesto que hemos dicho que es 325 entre el cateto adyacente, que no lo sé, por lo tanto es x. Bueno, pues esto se resuelve igual que una ecuación. La x, que la tengo que dejar sola en uno de los lados para poder despejarla, pasa para allá multiplicando, ya tendría 1,07x es igual a 325. Me voy a echar un poquito hacia la derecha. Y sigo despejando. Este 1,07 pasa para el otro lado y por tanto se me quedaría que x es igual a 325 entre, porque pasa dividiendo 1,07, me va a dar 303,73, estamos hablando de metros. Por tanto, respondiendo a la pregunta, esto sabemos que es el cateto adyacente y el cateto adyacente corresponde al suelo o a la distancia entre la cámara y la Torre Eiffel. Por lo tanto, ¿a qué distancia mínima del pie de la torre conseguiremos sacarla entera? Pues conseguiremos sacarla entera a una distancia de 303 metros desde la torre hasta la cámara. Bien, ¿y si nos pidieran la distancia entre la cámara y el punto más alto de la torre? Bueno, pues nos estarían pidiendo la hipotenusa. Si nos están pidiendo la hipotenusa, vamos a ver ahora qué fórmula tengo que usar yo si me piden la hipotenusa. Voy a usar el color rojito para diferenciarlo del ejercicio. Hipotenusa, pues tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento. Reviso qué fórmulas tienen la hipotenusa. Vamos a ver, esta fórmula tiene la hipotenusa y esta fórmula tiene la hipotenusa. Y ahora tengo que comprobar
qué datos tengo para poder resolver la fórmula. Por ejemplo, teníamos la altura de la torre, que es el cateto opuesto, y teníamos el ángulo. Pues si tengo el ángulo, que ya he calculado el seno, y tengo el cateto opuesto, voy a utilizar la del seno. Es decir, seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Voy a trasladar mis datos. Cojo el seno, 0,73 es igual al cateto opuesto, que habíamos dicho que era 325 entre x, entre la hipotenusa. Pues exactamente lo mismo que antes. Esto pasa para allá multiplicando y el 0,73 pasa dividiendo. Se me quedará entonces 325 entre 0,73. Y por tanto, el resultado, en este caso, tendríamos la altura, bueno, la distancia desde la cámara hasta el punto más alto de la torre, que serían 445,20 la distancia entre una y otra. Este es el proceder que considero yo más adecuado. Primero, sacar todas las razones, aprendernos por supuesto cada una de las formulitas y después usar la fórmula que me permita sacar la incógnita. Tengo que revisar qué datos tengo y qué datos me están pidiendo. Y así podemos sacar cada uno de los detalles del triángulo o de las distancias que me están solicitando en el problema. Pues hasta aquí el primer problema de razones trigonométricas aplicadas a triángulos.